Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a este día, a esta edición de Catecismo en este mes de agosto. Y en este 2 de agosto tenemos a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Todas las ángeles, angelines, que conocemos unas cuantas, ¿verdad? Celebran hoy su santo, si no me equivoco. Sí, así que nuestras felicitaciones y que, bueno, pues que te pasen un feliz día al lado del Señor. Y bajo la protección de Nuestra Señora de los Ángeles, la Porciúncula, lugar tan entrañable para la familia franciscana y clarisa, la que evidentemente también felicitamos hoy. Y bueno, en este tiempo, en este mes de agosto, Radio María es una radio de voluntarios, que los pobres también tienen derecho a descansar, y aunque intentamos mantener nuestra programación, pero bueno, todos tenemos que parar un poquito, y por ello pues hay algunos programas que no podemos hacer en estos días, lo cual también tiene su ventaja, porque Radio María tiene un arsenal de conferencias y de programas estupendos que aprovechamos estas ocasiones para ofrecer o reponer, y son muchas las personas que también lo agradecen y que nos los solicitan. Hoy, bueno, en general en este mes de agosto, claro, hay un programa que no se puede hacer por vacaciones de las delegaciones de medios, ¿no es así, Yolanda? Sí, la revista diocesana, que se emite pues todos los días a la 1:30 de la tarde, y claro, pues los obispados también tienen derecho a descansar. También. Y en agosto la mayoría cierra, entonces pues no hay programa, y en su lugar durante este mes de agosto vamos a poder disfrutar de conferencias del Padre Diego Muñoz. Por lo menos estas primeras semanas, diversas reflexiones, predicaciones suyas en diversas misiones y en otras ocasiones, pues de temas varios de la fe, de la vida cristiana, Jesús, María. Hoy vamos a hablar, de anunciar a Yolanda de que hoy nos hablará de 7 palabras de la Virgen María que aparecen en el Evangelio. Pues aprovechad estos días de 1:30 a 2, esas charlas, esas reflexiones del Padre Diego Muñoz. Tampoco tendremos en este mes de agosto Psicología y Familia, y entonces uno de los programas y de las charlas que más veces se nos ha solicitado, la formación para el amor humano de este catedrático de filosofía tan sabio, el Padre Alfonso López Quintás, que es un gran seguidor y entusiasta de Radio María. Pues a las 5 de la tarde podréis escuchar hoy y otros martes de este mes de agosto esas reflexiones sobre el amor humano. Nuestra Mónica Martínez está volviendo de Cracovia con los jóvenes con los que ha ido para la inolvidable JMJ, que ha superado todas las expectativas, que ha sido impresionante en cantidad y en calidad. Bueno, pues en esa hora de Entre Amigos estamos teniendo momentos sobre los santos, concretamente ayer y hoy, El Divino Impaciente, esta preciosa obra de teatro de José María Pemán sobre San Francisco Javier. Hoy la segunda parte, de 3 a 4. Y el programa de un servidor, El Hombre de Dios, pues tampoco ahora vamos a hacer nuevas ediciones. Tenemos a todos también por un lado y por otro de descanso, de vacaciones o de ejercicios espirituales, y un servidor mismo es lo que va a hacer ya la semana que viene. Entonces vamos a aprovechar también a reponer unos programas que hicimos hace ya algunos años sobre el ateísmo, basados en unas conferencias y reflexiones que hizo, quien fue un obispo, un hombre de muchísima formación intelectual, don José Guerra Campos, y muchas cosas que escribió, que están ahí un poco o mucho perdidas y olvidadas, las recuperé en unos programas que hicimos sobre ese tema del ateísmo, y os las vamos a ofrecer a partir de esta tarde, también en cuatro martes seguidos, sobre ese tema, ese gran problema del hombre de hoy, que tantas veces vive sin Dios, un ateísmo teórico o práctico, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Bueno, pero lo que sí que tenemos esta semana, Yolanda, como todos los meses, en eso no hay vacaciones, es nuestro momento de adoración eucarística del mes, ¿verdad? Nuestra hora santa, que tendrá lugar pues este jueves a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Este jueves, víspera de primer viernes de mes, pues ya sabéis, podéis conectar la radio, podéis también poner internet y en sí entrar en nuestra capilla, esa capilla que hemos podido
renovar interiormente. Hemos puesto unos bancos que nos han regalado unos voluntarios. Ellos han querido pues hacer ese regalo a Radio María y ha quedado, la verdad es que toda la emisora con un desembolso mínimo dentro de la política de austeridad de Radio María. Pero todo el que la está visitando estos días, uy, si parece otra cosa, y es, bueno, ordenar mejor las cosas y ponerlas, pues eso, repintar, o como en el caso de la capilla, una moquetita y unos bancos nuevos, y ha quedado preciosa. Pero bueno, lo importante es que en ella está el Señor y que este jueves haremos la hora santa a las 11 de la noche, no hará menos, en Canarias. Bueno, pues esto para seguir alimentando nuestra fe, nuestra vida cristiana, también en este mes de agosto y en este día 2, bajo la mirada de Nuestra Señora de los Ángeles. Vamos adelante con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, empezando por esa primera sección previa de tipo testimonial. Hemos citado varias veces el librito del padre Ángel Sanz, que también vino a vernos un día a la radio y me lo regaló, su librito Nube de Testigos, que está hecho de diversas cartas que escribe a personajes, a santos o a hombres conocidos que ya han fallecido generalmente, y que hemos usado varias veces pues en este primer momento en el que recordamos a distintas personalidades de un campo u otro. Concretamente hoy vamos a resumir lo que escribía sobre este gran filósofo español que fue Julián Marías. Conocemos, discípulo de Ortega, pero quizá se tiene menos presente su fe, su humanidad. Julián Marías vivió muchos años, de 1914 a 2005. Murió, por tanto, pasados los 90 años. Y le escribía Ángel Sanz: lo sé, querido profesor, eras filósofo, humanista, viajero, escritor incansable, pero antes de todo eso, persona cabal. Persona cabal. Algunos te marginaron porque nunca jugaste a lo políticamente correcto. Tu profesión era la verdad. Recordarás la pregunta de una periodista en el último tramo de tu carrera. ¿De qué se siente usted más satisfecho? De no haber mentido nunca. ¿Cómo no creerlo? Si llevabas ya 90 años demostrándolo. Y añadiste una confidencia impagable. Tenía yo 6 años y mi hermano 3 cuando nos prometimos no mentir. Y lo he mantenido. Fijaos qué anécdota tan interesante. Con 6 años, este hombre y su hermano, que entonces tenía 3, se prometieron los dos que en su vida nunca iban a mentir. Y con 90 decía, lo he cumplido, no mentir. No está mal para nuestro mundo tantas veces basado en la mentira de un tipo o de otro. Sigue escribiendo el padre Ángel. Eras creyente y además católico. Lo confesabas con la misma naturalidad con que te identificabas revelando tu nombre y apellido. Soy profundamente religioso, dijiste 3 años antes de morir, y cada día más específicamente católico. Lo cierto es que te tomaste a Dios muy en serio. Lo veías como, cita, un problema vivencial para el hombre sin haberse con el cual no sé en última instancia a qué atenerme para vivir. Sin Dios y sin la reflexión sobre él, decía este filósofo, el hombre no sabe a qué atenerse para vivir. Apasiona seguir tu discurso cuando te planteas los grandes interrogantes. ¿Se agota el hombre en su vida? Si mi vida es mía, ¿no significa eso a la vez que yo no soy mi vida? ¿Y quién, sobre todo, me liga a mi vida, me hace vivir y a la vez me da fuerzas para hacerlo? Ahí ves planteado el problema filosófico de Dios y adviertes que en ese problematismo ya estabas instalado antes de tomar conciencia de él. Por lo cual, escribías, el problema de la divinidad no es inventado, formulado o construido, sino descubierto. No, el hombre no se inventa. La reflexión sobre Dios le sale espontánea, está presente
en toda la humanidad, y así lo veía este gran filósofo. Sigue escribiendo el padre Ángel Sanz: cualquier aprendiz de filósofo disfruta viéndote dar el paso a otra fuente de conocimiento, las creencias, para someterlas luego a una investigación rigurosa. Después de todo, el filósofo parte de las creencias de las que vive y que deberá justificar filosóficamente. Te estoy viendo abrir los ojos de la razón ante las creencias que forman parte de la perspectiva cristiana, título de un libro que publicó Julián Marías, y que constituyen el humus de la cultura europea. Adviertes que para situarse en esa óptica no es necesario ser cristiano, no es necesario, pero tampoco indiferente. La fe no funda pruebas filosóficas, pero agudiza la visión y permite descubrir problemas y acaso evidencias que de otro modo le serían ajenos. Por lo demás, cuando uno termina afirmando que Dios existe, se le plantean preguntas, ¿cómo no? Cuando lo niega, también, y muy serias, una sobre todo. ¿Es eso verosímil? ¿Cómo no seguirte con interés, viéndote avanzar paso a paso hacia las raíces de la propia existencia? Esta fiebre por la verdad última te empuja a ahondar mediante la reflexión y a escribir tu libro Problema del cristianismo desde el fondo de mí mismo, desde la raíz. Tus progresivos descubrimientos te van llevando a una conclusión cada día más clara. Cita: hay una radical convergencia entre la visión cristiana del hombre y lo que la filosofía ha descubierto de forma independiente por medio de la razón. Un hombre que pensó toda su vida, que reflexionó mucho y que se dio cuenta de que la razón bien empleada y que esa reflexión de la razón sistematizada llamamos filosofía a la que él se dedicó, esa razón bien empleada y la fe cristiana estaban en profunda convergencia. Pues pedimos que también nosotros sepamos usar nuestra razón humildemente, sabiendo que siempre será muy poquito a lo que lleguemos del misterio de la vida y del misterio de Dios, pero que ese poquito, si lo hacemos bien, realmente será de mucho provecho. Y por eso también la teología usa la filosofía. Cuando estudiamos teología, los 2 primeros años son de filosofía, porque la Iglesia siempre ha valorado y valora el uso de la razón. Se lo pedimos al Señor que nos ilumine siempre, también en este programa del Catecismo, donde recibimos esa condensación de la filosofía, de la teología, de tantos pensadores a lo largo de los siglos sobre el misterio de Dios. Pues vamos adelante con ese uso de la razón al servicio de la fe en la teología y con la guía incomparable del magisterio de la Iglesia, que está sintetizado junto a la Escritura, la tradición, la experiencia de los santos en el Catecismo. Estábamos viendo los misterios de la vida de Cristo. Toda la vida de Cristo tiene esas dimensiones para nuestra vida, para nuestra contemplación, para nuestro seguimiento del Señor, para nuestra oración, esos misterios de la infancia, desde la encarnación, el nacimiento, la vida oculta, como Jesús nos enseña, el trabajo humilde y sencillo en el día a día, pero estábamos ya en los misterios de la vida pública de Jesús, que se inauguran con el bautismo,
luego va al desierto, habíamos visto las tentaciones del Señor, habíamos visto ya cuando empieza su vida pública, su predicación, el anuncio del reino de Dios, las características de este reino de Dios, los signos del reino de Dios. Nos hayamos detenido en los milagros, algo tan importante, precisamente de tanta relevancia para la razón, para que sea también razonable el que nos fiemos de este hombre que se presenta como hijo de Dios. Cualquiera podía decirlo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es mostrar que esa vida y que esa persona pues no es un mero hombre, que es lo que hace Jesús, entre otras cosas, con esos signos o milagros. Hemos visto cómo Jesús escoge a los apóstoles, cómo les da las llaves del reino, y sobre todo a Pedro: tú eres Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y habíamos llegado, pues Jesús va caminando en su vida pública, va caminando hacia Jerusalén, todo va a culminar en la entrega en Jerusalén, en su pasión, muerte y resurrección, pero antes hay esta escena en la que estábamos comentando, la transfiguración. Precisamente unos días después de esa confesión de Cesarea de Filipo, tan importante, que se nos relata en el capítulo 16 de San Mateo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos que Elías, otros que Jeremías. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro confiesa: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y a mi vez, Pedro, yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues bien, 6 o 8 días después, nos dicen los evangelistas, de esa escena ocurre esta otra, que Jesús se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan. Leímos cómo lo relatan los 3 sinópticos, los lleva a un monte alto y ahí se transfigura. Lo habíamos ido viendo en los números 554 y 555. Vamos a recordar, a resumir lo principal que vimos, aprovechando de cómo lo expone hoy cardenal Christoph Serborn en su Cristología. Dios ha enviado a su Hijo. Nos recuerda cómo precisamente la liturgia de la Iglesia celebra con una especial devoción, como fiestas o solemnidades, 4 misterios de la vida de Jesús que están muy ligados entre sí. La Navidad, obviamente, gran solemnidad de Navidad, la Epifanía que celebramos el 6 de enero, la Transfiguración, no lo celebra con tanta categoría litúrgica como solemnidad, pero sí como fiesta, el 6 de agosto. Navidad, Epifanía, Transfiguración, 6 de agosto se celebra la fiesta, y el segundo domingo de Cuaresma todos los años se lee también uno de los evangelios de los 3 sinópticos según el ciclo, el A, B o C, pues Mateo, Marcos o Lucas, que nos relata en el camino de Cuaresma hacia la Pascua pues este momento de la Transfiguración. Navidad, Epifanía, Transfiguración y por supuesto la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades, la Pascua. 4 misterios fundamentales de la vida de Jesús. Y señala Serborn que en ellos, en los 4, aparecen elementos, digamos, maravillosos que al hombre racionalista, y a veces por desgracia al propio teólogo y exegeta, le parecen, uy, estos son cosas así, adornos, pero hombre, a lo mejor no fueron así. Nos cuesta aceptar la intervención de Dios, lo que nos puede parecer maravilloso, pero claro, hay que darse cuenta de una cosa, sí, hay ángeles en Navidad, hay una paloma en el bautismo, está el demonio en el desierto, en la Transfiguración la nube, la luz, la voz. Sí, todo eso es lo celestial y lo maravilloso, pero no hay que olvidar que en todas las escenas, junto a esos aspectos, está todo lo contrario, está lo pobre, lo humilde, incluso la humillación. Esos ángeles aparecen en Belén, sí, aparecen en torno a un niño que ha nacido en la calle, que no tenía ni sitio en la posada, en torno a un niño que está en un pesebre. Y lo mismo pues podemos ver de las demás escenas. El bautismo, Jesús se ha puesto en la fila como un pecador más, se ha humillado. Entonces sí, el Padre lo exalza y se oye esa voz: este es mi Hijo, el amado, baja la paloma, pero sobre ese que parece como un hombre más y que se va a ir al desierto a ser tentado por el demonio. Y en la Transfiguración, pues como ahora veremos, Jesús está hablando con Moisés y Elías de su pasión. Por tanto, son esas 2 dimensiones que están siempre en la vida de Cristo. Y es que a fin de cuentas está siempre, digamos, se manifiesta el misterio de su persona, que por un lado es Dios, pero por otro lado se ha humillado. Ese famoso texto, ese cántico de San Pablo a los filipenses que tantas veces hemos citado y comentado aquí, el segundo capítulo de San Pablo a los filipenses. El Hijo de Dios se humilló, se rebajó a sí mismo hasta la muerte
y muerte de cruz. Por tanto, no nos extrañe, son esas dos dimensiones que a la mente humana, a la razón humana, le cuesta conjugar, pero es que ese es el camino de Dios. El Dios verdadero es un Dios humilde que al hacerse hombre no se hace ahí el emperador, se hace el último, se pone al servicio de los demás. ¿Qué más veíamos en esta escena? Bueno, Jesús está orando, su rostro empezó a brillar como el sol, sus vestidos se pusieron más blancos que la nieve. Pues precisamente se está manifestando esa divinidad de Jesús. Se les manifiesta a los apóstoles con una claridad sin velos. A esos 3 apóstoles a los que da una especial cercanía, intimidad, testigos privilegiados de algunos milagros, testigos de esta transfiguración, testigos también de una transfiguración muy distinta, lo que decíamos de los 2 extremos de Jesús cuando en Getsemaní está sudando sangre. Si le ven aquí glorioso y transfigurado, cómo le sale, digamos, la divinidad por todos los poros, luego en cambio verán cómo su humanidad es tan débil que está en ese momento de tanta agonía en Getsemaní caído en tierra. En general, en su vida terrena, la divinidad de Cristo estaba oculta bajo la debilidad de su carne humana. Pero ahora, en cambio, sale a la luz en la transfiguración, que no cambia el ser de Jesús, no cambia, no le añade, sino que deja aparecer lo que ya estaba. Dios era siempre, pero no lo manifestaba, no se veía en su cuerpo ese brillo exterior, sino que en este caso dice Juan Damasceno, San Juan Damasceno, no se le añadió a su cuerpo ningún brillo exterior, sino que surgió una luz interior desde la divinidad de la palabra de Dios, que estaba hipostáticamente unida de forma inefable con él. Como explicamos en su momento, la persona divina del Verbo se une con la naturaleza humana de una manera indisoluble, sin dejar de estar unido con su naturaleza eterna, su naturaleza divina. En esa manifestación aparecen Moisés y Elías, como ahora también profundizaremos enseguida. Se nos revela toda la historia de la salvación. Están hablando con Jesús, cabeza de los profetas. La antigua y la nueva alianza no se contraponen, sino que se atestiguan mutuamente. Y ahí, junto a estos grandes personajes del Antiguo Testamento, están los del Nuevo, están Pedro, Santiago y Juan. Y de repente una nube que los cubre a todos, mientras que el pueblo del Antiguo Testamento solo podía contemplar desde lejos. Cuando Moisés hablaba con Dios, veían que descendía una nube, pero lo veían desde fuera. En cambio, los discípulos están ahí en ese monte Tabor, están ahí metidos. Dice Santo Tomás de Aquino que solo Jesús les da a sus discípulos la posibilidad de contemplar la gloria de Dios desde dentro, con esa intimidad que el Señor nos da. Nos llamo siervos, os llamo amigos. Caen al suelo, llenos de estupor por las palabras del Padre, como le había ocurrido a Moisés, Éxodo 34:8. Y señala el propio Santo Tomás de Aquino: los hombres son sanados por Cristo de su debilidad al ser llevados por Él a la gloria. Por eso Jesús va a decir: levantaos, no temáis. Se revela aquí la Santísima Trinidad, ya lo vimos también, el Padre que habla, el Hijo que está ahí presente, el Espíritu Santo simbolizado en la nube. Pero esa revelación es para todos nosotros. El Hijo conoce al Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús nos da esa promesa de que nos mete ahí en la familia de la Trinidad, nos va a meter por el bautismo. Más aún, se nos promete también una transfiguración. Recordad que Jesús dice en Mateo 13:43 que los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Es decir, que lo que le ocurrió al cuerpo de Jesús nos ocurrirá a nosotros, ocurrirá a todos los que hayan llegado al cielo. Los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Esta fue la convicción de todos los santos padres, como San León Magno, que escribía: Jesús está preocupado en poner la esperanza de la Iglesia sobre un sólido fundamento, para que todo el cuerpo de Cristo sepa cuál iba a ser su transformación y que todos sus miembros estén seguros de que iban a ser miembros de la gloria que ya antes había empezado en su cabeza.
esa transfiguración que se da en Cristo, cabeza del cuerpo místico, pues se va a producir en todos los miembros del cuerpo místico. Todo aquel que esté unido con Cristo, aquí en la vida, por la fe, por la gracia, por los sacramentos, y luego tras la muerte en la gloria, pues todo el que esté unido a su cuerpo también va a participar de la gloria de la cabeza. Y tras la resurrección final, pues en cuerpo y alma, todos esos miembros salvados de Cristo pues van a estar gloriosos como Él en cuerpo y alma. No solo el alma, es la gran promesa cristiana. Y se escucha la voz del Padre, escuchadle, escuchar a Jesús. Y luego ya pues desaparece toda la visión, vuelven hacia abajo y dice San León Magno, mientras se oía la voz, esto lo comenta el propio cardenal Sembor, que se quedaron solo con Jesús, que es para el resto de los tiempos el único mediador. Él solo cumple las profecías y abarca toda la ley. Pues Dios envió a su Hijo para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos, frase de San Pablo en Gálatas 4:5. Bueno, más o menos estas ideas ya las habíamos visto, pero aquí expresadas pues muy bien, como no puede ser de otra forma, por este gran teólogo, el cardenal Sembor. Pero vamos a profundizar un poquito más y a leer el número que nos queda del Catecismo sobre este misterio de la transfiguración y su repercusión en nuestra vida, en la vida cristiana. Así que, Yolanda, cogemos Catecismo, que nos queda un número larguito, sobre la transfiguración, que es el 556. Vamos con él. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo. En el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará ese miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y confirma esta última frase, que es una cita de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, con un texto de San Agustín, que viene aquí al final de este número. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te has reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice: desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir la sed, y tú vas a negarte a sufrir. Como veis, un número precioso que recoge unas citas maravillosas, como esta última de San Agustín. Ahora lo releemos despacito, lo comentamos, pero vamos a quedarnos primero pues un momento en oración meditativa con la ayuda de un cántico de la hermana Glenda, pidiendo al Señor que nos ayude a contemplar ese su rostro, que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Y para ello, pues que vayamos a la oración, que hagamos esa oración de contemplar el rostro de Cristo nuestro Señor. Sobre esta noche oscura, sobre esta soledad, en estas ruinas en las que estoy ahora, alumbra tu rostro, Señor. Restaura mi amor primero, restaura mi libertad, restaura la paz que percibo ahora. Muestra tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Se restaurará mi vida.
que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, se restaurará mi amor. Vuelve a darme tu vida e invocaré tu nombre, no me alejaré ya nunca más de ti. Muéstrame tu rostro, Señor, más que este amanecer, más que lo que brilla fuera, más que aquello que me deslumbra ahora, que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, se restaurará mi vida, se restaurará mi amor, que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, se restaurará mi vida, se restaurará mi vida, se restaurará mi Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Que brille tu rostro, Señor, y se restaurará mi vida. El cristiano no se hace mejor a fuerza de puños, de esfuerzos, que hay que hacer todo lo que podamos, evidentemente, pero no va por ahí la cosa, sino por la contemplación del rostro de Cristo. Es Cristo quien nos cambia, es su gracia, es la fuerza de su amor en los sacramentos, nos la comunica especialmente, y en la oración, y desde ahí pues va uno cambiando. No es que Zaqueo dijera voy a esforzarme a ver si me hago mejor con los demás, voy a hacerme solidario, voy a vivir no sé qué valores, nada de eso. Simplemente Cristo va a su casa y cambia su corazón, y entonces viene ya de consecuencia ese cambio también moral. El cristianismo no es un moralismo, es un encuentro con una persona. Y ese acontecimiento que decía el primer famoso párrafo de la primera encíclica de Benedicto XVI, el cristianismo no empieza por una reflexión ni por un propósito moral, sino por el encuentro con un acontecimiento que nos cambia, que nos da un nuevo horizonte. Contemplar a ese Jesús, revelación de Dios. Pues bien, este número 556 nos ha recordado de una manera preciosa cómo en esa revelación del misterio de Cristo está esta escena de la transfiguración, pues como todo en el plan de Dios, situado pues muy pedagógicamente, y ha hecho esa comparación entre dos momentos. Por un lado, cuando va a empezar la vida pública de Jesús, ¿qué escena hay anterior? El bautismo, que es ya una epifanía. ¿Quién es este Jesús que parece que es un hombre más que se pone ahí a la fila de los pecadores para recibir el bautismo de Juan? Pues resulta que este es mi Hijo, el amado, el predilecto. Se oye la voz del Padre, desciende la paloma que representa al Espíritu Santo. Umbral de la vida pública, el bautismo. Bueno, pues ahora ya vamos camino de otro momento fundamental, la Pascua. Vamos camino de Jerusalén. Jesús va a subir a otro monte, el monte Calvario. Ahí va a morir y va a resucitar. Bueno, pues también hay una escena previa, que es esta, la transfiguración. La transfiguración. Y esto tiene repercusión en nuestra vida. La vida cristiana está calcada sobre la de Cristo, claro está. Y los misterios de la vida de Cristo, pues estamos llamados a asimilarlos por la liturgia, por los sacramentos, por la oración. Por eso nos dice este número que por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración del cristiano, nuestro bautismo. Y a su vez, la transfiguración será el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Es una idea de Santo Tomás de Aquino. Vamos a explicarla por si a alguno se le escapa un poquito. Bautismo de Jesús, primera regeneración del cristiano. Pues quiere decir esto, que nosotros, como sabemos, somos concebidos en una situación de separación de Dios, llamamos la situación del pecado original, y entonces por el bautismo recibimos la primera regeneración,
recibimos una vida nueva, la vida divina, la vida de la Santísima Trinidad, que se revela aquí en el bautismo de Jesús y en la transfiguración. Pues bien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran en el alma de ese niño o de ese adulto que se ha convertido y bautizado, y somos regenerados. Y recibimos una vida nueva, la vida de Dios. Ya no va a ser simplemente una persona humana ese niño o ese adulto, sino un hijo de Dios. Así pues, por el bautismo de Jesús, pues está, digamos, como de trasfondo de nuestro bautismo, y ahí recibimos el inicio de esa vida divina. Empieza una nueva vida, la vida cristiana, la vida de la gracia. Bueno, pero es que luego está la transfiguración como sacramento de la segunda regeneración. ¿Y cuál es esa segunda regeneración? ¿Cuál es ese nacer de nuevo? Pues la resurrección. Claro, porque por el bautismo recibimos la gracia en nuestra alma, pero el cuerpo pues sigue con su fragilidad y camino de la muerte. Y de hecho, pues cuando uno muere en la gracia de Dios, su alma se salva, su alma va al cielo, o si necesita antes purificarse, al purgatorio, pero en cualquier caso, pues ya el alma sigue unida a Dios en esa vida divina, pero el cuerpo queda aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo no va a participar de la salvación. Dice Tertuliano, qué indigno de Dios sería salvar solo a medio hombre. Nos ha creado un cuerpo y alma y solo va a salvarse el alma, como se ha pensado y se piensa prácticamente en todas las religiones y tradiciones filosóficas que han creído en el más allá. Pues en general han pensado que lo que hay que hacer es irse liberando de la materia, del cuerpo. Bueno, pues no es eso lo que nos enseña el cristianismo. Nos enseña que también el cuerpo va a participar de esa gloria. Bueno, pues dice la transfiguración viene a ser como el sacramento de esa segunda regeneración. Ese cuerpo de Jesús en la transfiguración aparece glorioso, no aparece un espíritu, un fantasma, no es su mismo cuerpo, pero un cuerpo lleno de luz, un cuerpo glorioso. ¿Cómo luego va a aparecer en la resurrección? Acordaos que cuando Jesús se aparece a los apóstoles, estos se quedan tan perplejos que se creen que es un fantasma. Y dice que no soy un fantasma, tocadme, mirad. Y a Tomás incluso, venga, trae aquí tu dedo, mira mis llagas. Incluso el Señor se pone a comer. Dice, ¿tenéis algo de comer? Y come ahí, para que se den cuenta que tiene un cuerpo glorioso, transfigurado, pero que no es un fantasma, que es Él, que el cuerpo resucita. El cuerpo de Jesús resucitó, el cuerpo de María está también glorioso en el cielo. Bueno, pues el cristiano, todo el que se haya salvado, el que haya entrado en esa gloria, es de momento solo el alma, pero también resucitará. Bueno, pues la transfiguración, dice aquí Santo Tomás de Aquino, y recoge el catecismo, es como una especie de sacramento de esa segunda regeneración. Ya el alma ha renacido cuando ha pasado de estar en pecado original u otros pecados a la vida de la gracia. El cuerpo también renacerá por la resurrección. De momento, participamos en la resurrección del Señor, sigue diciendo el número 556, participamos por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. Ahora mi ser, cuerpo y alma, porque en esta vida pues está todo unido naturalmente, entonces si yo vivo en la gracia de Dios que recibo por los sacramentos, eso afecta a todo mi ser, a cuerpo y alma. Ahora mismo yo participo de la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. Pero luego el cuerpo participará plenamente de la vida de Cristo cuando resucite. Pero vamos a ver, Yolanda, cómo ahora mismo ya participamos de esa resurrección en los sacramentos. Y para ello el Catecismo nos pone aquí un número marginal, nos dice que esto también lo explica, también lo menciona en el número 1003. El 1003 es todavía dentro de esta primera parte del Catecismo, cuando lleguemos a la parte final del más allá, de la resurrección, de la segunda venida de Cristo, etc. Y entonces dentro de esa parte está este número 1003 que nos habla de algo que está aquí mencionando también a propósito de la transfiguración. Leemos este 1003. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado, pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Es un número que está empedrado
de citas del Nuevo Testamento. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Es una idea que aparece en la carta de San Pablo a los Filipenses, Filipenses 3:20. Ya llevamos una vida celestial. El creyente que está unido a Jesús resucitado y no vive para las cosas de este mundo, para el Dios dinero que dice tantas veces el Papa Francisco, no vive para la carnalidad, no vive para el egoísmo, no vive para lo más bajo, no, vive una vida celestial, lo dice San Pablo en varios lugares. Pero, sigue añadiendo el catecismo, citando de nuevo a San Pablo, en este caso a Colosenses 3:3, esta vida permanece aquí escondida con Cristo en Dios. Sí, es una vida celestial, pero que está escondida, no se manifiesta generalmente como cosas especiales, ¿no?, sino en el día a día, como el día a día de Jesús, quitando estos momentos como la transfiguración o momentos especiales como cuando calma la tormenta en el lago, pero generalmente está escondida. Es algo, digamos, en la sencillez y en la humildad. Entonces tenemos una vida divina, una vida celestial, pero la vivimos escondidos con Cristo en Dios. Y con Él, con Cristo, el Padre nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos. Efesios 2:6. Bueno, sí, pero todavía eso no se ha cumplido de una manera física. Eso será, como decimos, al final, en la resurrección. Pero es verdad que el que realmente lleva una vida espiritual intensa, lleva a los grandes santos, los místicos, Santa Teresa, etcétera, pues ya están en el cielo, en su corazón está en el cielo. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Es estar en ese banquete. Pero es que además eso, sigue diciendo el 1003 del Catecismo, eso tiene un momento especialmente significativo, que es la celebración de la Eucaristía. Porque ahí que recibimos, pues recibimos ese cuerpo glorioso y resucitado. Ojo, al comulgar yo no estoy recibiendo una reliquia del cuerpo muerto de Jesús de ninguna manera. Estoy recibiendo al único que existe ahora mismo, que es Jesús resucitado y glorioso, No es que estoy recibiendo un recuerdo del cuerpo que tuvo aquí, no, estoy entrando en comunión con ese Jesús que está en el cielo. Por eso dice, alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Aquí se juega con un doble sentido de la palabra cuerpo. El cuerpo eucarístico de Jesús me hace pertenecer y unirme más y más al cuerpo místico de Cristo. Todos comulgamos el mismo cuerpo glorioso de Jesús, todos formamos ese mismo cuerpo místico. Pero cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Colosenses 3:4. En definitiva, que aquí ya, en esta vida, y particularmente con el alimento de la Eucaristía, aquí ya vivimos una vida resucitada, una vida divina, pero la vivimos en la oscuridad, en la debilidad, en esa sencillez, pero que en cambio tras la resurrección todo esto se manifestará de una manera gloriosa y por tanto también entonces veremos esos cuerpos de los santos, que ahora están aquí sus reliquias en la tierra, pero entonces también todos los salvados, en su cuerpo brillará esa vida divina como brilló en el cuerpo de Cristo en la transfiguración. Por tanto, la transfiguración es como un anuncio esperanzador de lo que va a ser la situación de todos los cuerpos de los salvados. Por eso, desde ahora ya participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos, pero la transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, la parusía, la segunda venida de Jesús. Ven, Señor Jesús. Ahí Jesús vendrá, pues como le vieron los apóstoles en el Tabor, vendrá glorioso, le veremos venir sobre las nubes del cielo, todo ojo lo verá, dice el Apocalipsis, también los que lo traspasaron, también los que persiguieron y persiguen hoy día de una manera tan terrible a Jesús en su cuerpo místico. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues todo el mundo lo verá. Y la transfiguración concedió a los apóstoles una visión anticipada de esa segunda venida de Cristo, el cual, cita de Filipenses 3:21, transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Querido hermano enfermo, que tienes enfermos y ancianos contigo,
que ves ese cuerpo cómo va decayendo, cómo va perdiendo fuerza, cómo está tan enfermo, pues piensa esta frase, esta palabra de Dios a través de San Pablo. Jesús resucitado transfigurará, como transfiguró su cuerpo, transfigurará este miserable cuerpo nuestro, este cuerpo tan débil, lo convertirá en un cuerpo glorioso como el suyo. Esta es nuestra esperanza. No solo se va a salvar el alma, nuestro cuerpo va a ser transfigurado, como lo fue el de Jesús en el Monte Tabor. Pero, sigue diciendo el catecismo, para ello antes hay que pasar por muchas tribulaciones. Y cita aquí un discurso de San Pablo, que recoge los Hechos de los Apóstoles, Hechos 14:22. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Todos nos gusta mucho esto de llegar al final y menos el camino y el viaje. Los jóvenes que iban a la JMJ y que tanto han disfrutado y disfrutan, sí, pero siempre se pasan momentos oscuros y momentos malos que luego uno se acuerda de lo bueno, no de lo malo. Pero esto es así en la vida. Pues hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y el primero que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Pues antes de llegar a la gloria de la resurrección, pasó por la pasión y momentos de dificultad. Y por eso este número 556 termina con ese texto precioso, así estilo poético, como tantas veces hablaba y escribía el gran converso que fue San Agustín, cuyo cuerpo durante la mitad de su vida pues estuvo simplemente dado a los placeres y las vanidades de este mundo, y luego en cambio también fue transfigurado, también fue puesto al servicio del reino de Dios. Y entonces escribe San Agustín a San Pedro, pues que él aún no había comprendido, Pedro no había comprendido, que para llegar a esa gloria, que San Pedro estaba encantado, ¿verdad? Hoy qué bien se está aquí, Señor, hagamos tres chozas, ya comentaremos esto mañana si Dios quiere. Hagamos tres chozas. Y dice, sí, muy bien, Pedro, pero antes hay que pasarlo mal, ¿eh? Dice San Agustín, te ha reservado eso, Pedro, para después de la muerte, pero ahora el Señor te dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. Pedro dice, aquí estamos muy bien en el Tabor, estamos muy bien en esta nube, hagamos tres chozas, te voy a hacer tres chozas para ti, Moisés y Elías, ¿no? Es muy bonito que no dice, y también para mí, y Santiago y Juan, no, está pensando solo en el Señor, esa gracia de la transfiguración le saca de sí mismo. Pero es que tampoco el Señor se va a quedar ahí, no. Antes de su gloriosa resurrección tiene que acabar su vida y tiene que sufrir la pasión. Y lo mismo te va a pasar a ti, llegarás al cielo, pero antes tienes que sufrir bastante. Y tienes también tú que ser crucificado y martirizado, Pedro. Pero tranquilo, que te contamos con la gracia de Dios. Por eso dice San Agustín, desciende. Cuando acaba esta escena, pues Jesús se baja con los tres apóstoles y se encuentran, por cierto, cuenta el Evangelio, cuando llegan, pues un momento en que estaba ahí el padre de un endemoniado pidiendo a los demás apóstoles que liberaran a su hijo, etcétera, etcétera. Y seguía la lucha del día a día. Cuando estamos muy a gusto en la oración, me quedo aquí, me quedo en ejercicios espirituales. No, hombre, hay que volver a la vida, hay que seguir luchando. Desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. Y entonces pone unas expresiones preciosas sobre Jesús. La vida, con mayúscula, la vida desciende para hacerse matar. El pan desciende para tener hambre. El pan con mayúscula, el camino, también con mayúscula, desciende para fatigarse andando. La fuente, con mayúscula, desciende para sentir la sed. Y tú vas a negarte a sufrir. O sea, el Hijo de Dios hecho hombre, que es vida, pan, camino, fuente, ha descendido, ha bajado del cielo a la tierra. La vida desciende para hacerse matar. Dios ha asumido una naturaleza humana que puede morir y se va a dejar matar. La vida desciende para hacerse matar. El pan, el alimento del ser humano y de todos los seres, solo Dios es la plenitud de los seres, de todos los seres, pero de una manera consciente de los hombres y los ángeles. El pan desciende para tener hambre. El Hijo de Dios hecho hombre tuvo hambre y sed. El camino desciende para fatigarse andando. Fatigado del camino, Jesús, por ejemplo, cuando pasa por aquella aldea de Samaria, donde habla con la mujer samaritana, el camino desciende
para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed, también en esa escena. Mujer, dame de beber. Así que la vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino para fatigarse, la fuente para tener sed, y tú vas a negarte a sufrir. Sí, estamos llamados a la gloria, estamos llamados también a la transfiguración de cuerpo y alma, pero en el camino hay misterios gozosos, hay misterios luminosos. No todo es sufrir, no faltaría más. Muchos momentos muy agradables en la vida y en la vida cristiana y en la vida familiar. Hay misterios gozosos, hay misterios luminosos, pero también hay misterios dolorosos. Y esos son los que nos gustaría quitar de en medio. Bueno, pues Jesús vivió todos. Y si vivimos unidos con Jesús y María, los misterios gozosos y dolorosos, iluminados por los luminosos, llegaremos a los gloriosos. Pues esto nos enseña este misterio de la transfiguración, que mañana, si Dios quiere, acabaremos de comentar, siguiendo las enseñanzas incomparables de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret. Vamos a ver mañana, si Dios quiere, cómo comenta él esta escena de la transfiguración. Pero nos quedamos ahora ya, pues de nuevo contemplándola, escuchando la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchando esa palabra hecha carne que quiere iluminar nuestras vidas. Lo hacemos en un momento de oración y también quien desee puede hacer sus consultas, sus preguntas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz. ¿Tenemos alguna llamada, Yoli? Sí, nos ha llamado José de Tenerife y pregunta que en el Antiguo Testamento figura la ley del talión, si esta vino de Dios o la hizo el hombre. No, eso, vamos a ver.
eso es, vamos, en el detalle ahora mismo tendría que mirarlo con más recordando, digamos, exactamente, estudiando ahora mismo no lo tengo en la mente, ¿no? Pero bueno, en general la cuestión es la siguiente: existía en los diversos pueblos, y entonces lo que se hace en el Antiguo Testamento es decir, oye, mira, por lo menos no hagáis más, porque lo que existía más bien era lo contrario, es decir, que si a uno le hacían una, le devolvías dos, si a uno le quitaban un ojo, le quitaban los dos, y dice, oye, mira, por lo menos no hagas más, ojo por ojo, es decir, te han quitado un ojo, pues no le quiten más que uno, es decir, es un primer paso asumido de las costumbres de los pueblos, como decir, oye, por lo menos no hagamos más de esto, no hagas lo que en otras ocasiones se hace del doble, pero siempre en ese proceso en el que Dios va poco a poco elevando el nivel, digámoslo así, moral del pueblo. Pero no es que la voluntad de Dios haya sido directamente, explícitamente hacer eso, sino decir, bueno, es un paso que tomamos en esa educación del pueblo, como también permite la poligamia en determinado momento. Pues no es que Dios directamente lo haya querido, pero lo tolera. ¿Qué más? Y también nos ha llamado Mari Carmen de Valladolid, que formula una pregunta sobre el dolor y la santificación. Dice, ¿hasta qué punto tenemos que llevar la cruz? Dice, su familia le quita, digamos, sus derechos. ¿Hasta qué punto tiene ya que ser mártir o incluso no llegar a cuidarse? No sabe muy bien. Ya, claro, este tipo de consultas, como tantas veces comentamos, es difícil responder así a distancia, sin los detalles. No sé si capto y entiendo todo lo que dice, pero bueno, sí, lo que me parece es que muchas veces que hay que discernir, ¿no? Hay que discernir si, bueno, en esto yo tengo que aguantarme, o tengo que decir que sí, o tengo que poner los medios para defenderme. Pues no hay una respuesta universal, porque por un lado Jesús nos dice, al que te abofete en una mejilla presenta en la otra, sí, pero recordemos que cuando aquel criado de Anás le da una bofetada, Jesús le dice, oye, si he hablado mal, muéstrame en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Es decir, que hay que ver, que habrá veces en que sería un error ese callarse, porque hay veces en que realmente Dios quiere que también podamos decir, como el propio Jesús, ya dijo en esa ocasión, ¿no? Y defenderse, y otras veces en que uno tenga que pues simplemente ofrecérselo al Señor, aceptarlo. No hay una respuesta universal, hay que pedir luz a Dios, y como siempre también decimos, es bueno para estas cosas tener una persona cercana, que nos conoce, que sabe nuestros puntos débiles, confesor, director espiritual, que a lo mejor a una persona que tiende demasiado a callarse le tiene que decir, oye, no, tú vas ahí a decir esto, y al revés, a otro que no aguanta nada, pues a lo mejor le aconsejaría, pues venga, cállate y acéptalo. Pero así, a distancia, en general, sin conocer más, no me atrevo a decir más que eso, que hay que pedir luz al Señor, que hay que hacer discernimiento y que siempre conviene pedir consejo a alguien que nos conoce. Seguiremos con todo esto y lo que queráis, pero ya mañana, porque se nos va el tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.